Mi esposa me bloqueó por descuidarla emocionalmente. Al desbloquearme, vi su historia, estaba de luna de miel, con mi cuñado. Me llamo Iván, tengo 34 años, trabajo como ingeniero informático y hasta hace poco, pensaba que la vida me sonreía. Casado desde hacía 5 años con Laura, mi gran amor de juventud, vivíamos en un piso precioso en Alicante, con vistas al mar y una rutina que, al menos en mi cabeza, parecía funcionar. Típica pareja moderna, trabajábamos mucho, pero siempre encontrábamos tiempo para nuestras series, nuestras cenas en casa, y los domingos de brunch y paseos por la playa. O eso creía yo. Todo empezó con silencios. No peleas, no gritos, no discusiones. Silencios. Laura empezó a responderme con monosílabos, a dejar el móvil boca abajo todo el tiempo, y a cancelar nuestros planes con excusas vagas. Estoy cansada, tengo que ayudar a mi madre con unas cosas, necesito espacio. Una noche, a finales de marzo, le preparé su cena favorita, lasaña casera, con extra de bechamel, y encendí unas velas. Quería reconectar, hablar, entender qué le pasaba. Pero en cuanto se sentó a la mesa y vio todo el montaje, suspiró y dijo: ¿Crees que una cena va a arreglar todo lo que no haces? Me siento sola desde hace meses, Iván. No puedes pretender que con 4 detalles te redimas. Me quedé helado. Nunca antes me había hablado así. Intenté que me explicara, pero simplemente se levantó de la mesa y se encerró en el baño. A la mañana siguiente, se fue a trabajar sin despedirse. Esa misma tarde, cuando intenté escribirle por WhatsApp, me di cuenta de que me había bloqueado. Nada de última conexión. Nada de foto de perfil. Solo el vacío. Entré en pánico. Llamadas perdidas, mensajes sin respuesta. 2 días más tarde, su madre me escribió para decirme que Laura estaba bien, que solo necesitaba espacio para sanar. ¿Sanar, de qué? Pasaron 2 semanas sin noticias. Yo estaba destrozado. Me culpé de todo, de trabajar tanto, de no notar las señales, de pensar que estaba todo bien cuando ella se sentía sola. Pero también había algo que no me cuadraba. ¿Quién bloquea así a su marido? ¿Quién desaparece sin una conversación? Hasta que un día, de la nada, me desbloqueó. No me dijo nada, ni un mensaje. Pero al entrar a Instagram, lo vi. Una historia subida hacía apenas 1 hora. En una playa paradisiaca, 2 copas de champán, y ella sonriendo, vestida de blanco. Y no estaba sola. Junto a ella, mi cuñado Raúl, el hermano pequeño de Laura, llevaba traje, gafas de sol, y la tenía agarrada de la cintura como si fuera suya. El texto de la historia decía: Nuestra luna de miel comienza hoy, anillo palmera. Y yo, desde mi salón, con el estómago hecho un nudo, no podía ni respirar. Cuando vi esa historia, sentí que el tiempo se detenía. Tuve que volver a verla 3 veces para creerlo. No era una foto vieja. Era ella, con el vestido que le compró su madre para una sesión de fotos de marca, en una playa que reconocí por el fondo, Punta Cana. Y él. Raúl, su hermanito del alma, el mismo que venía a cenar a casa cada semana, que me pedía consejos de trabajo, que lloró en nuestra boda porque éramos su ejemplo de pareja. Me temblaban las manos. Me ardía el pecho. Pasé de la incredulidad al asco en segundos. ¿Cómo demonios había pasado esto? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Y por qué demonios toda su familia lo permitía? La rabia me empujó a llamar al suegro. No lo cogió. Llamé a la madre de Laura, ocupada. Llamé a un primo con el que siempre me llevé bien. Y él fue el que, sin querer, soltó la bomba. Tío, no puedo hablar mucho, pero, ¿se están casando hoy? Sí, en el Caribe. Fue algo rápido, dijeron que estaban enamorados desde hacía tiempo. Pensé que lo sabías, joder, pensábamos que te habías separado. 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 ¿Separado de qué manera, si yo seguía viviendo con ella hace 2 semanas? Fue como si toda mi realidad se agrietara de golpe. Me encerré en casa durante 3 días. No comía, no dormía. Solo revisaba nuestras fotos, los vídeos, sus mensajes de amor de apenas un mes atrás. ¿En qué momento me convertí en el tipo al que se le miente en la cara todos los días?
Entonces decidí hacer lo que cualquier loco con el corazón roto haría, empecé a investigar. Revisé cuentas antiguas, comentarios cruzados, historias en las que Raúl salía por casualidad en segundo plano. Y luego encontré el verdadero tesoro, una cuenta falsa de Instagram que ella usaba desde hacía meses, donde subía fotos con él. Con su amante. Con su nuevo esposo. Fotos en la cama. En un parque. En el coche que yo le regalé. Incluso en mi terraza. Y lo peor, en una de las imágenes, ella llevaba mi camiseta favorita. Pero había algo más. En uno de los vídeos subidos en esa cuenta, se escucha una voz detrás de cámara que dice: «No te preocupes, pronto será todo nuestro, nena. Ese pringado ni se va a enterar». Esa voz era Raúl. Y ese el todo nuestro era mi casa, mi dinero, y mi vida. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una infidelidad. Era una traición planificada. Habían estado construyendo esta mentira durante meses, quizás años. Todo mientras dormían bajo mi techo, comían mi comida y fingían que éramos una familia. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque justo cuando pensaba que ya no podía dolerme más, me llegó una carta certificada. Un aviso de demanda de separación de bienes. Y en ella, Laura reclamaba la mitad de mi empresa. Sí. La mitad de lo que yo había construido solo, años antes de conocerla. Y eso, amigos, fue lo que me hizo pasar del dolor a la guerra. El sobre con la demanda fue como una bofetada con la mano abierta. No solo pedía la mitad de la empresa que monté con mi sudor y mis madrugones, sino que además alegaba que ella había contribuido emocionalmente a mi estabilidad para poder emprender. Sí, tal cual, quería cobrar por haberme apoyado emocionalmente mientras me engañaba con su hermano. Y lo peor, es que sus abogados eran buenos. Muy buenos. Se notaba que habían preparado esto con tiempo. Ella no solo me había dejado, me había planeado una ejecución legal quirúrgica. Pero yo no era ningún pringado. Estuve hundido, sí. Pero me levanté. Porque tenía una ventaja que ellos no sabían, todo estaba a mi nombre. La empresa, la casa, el coche, hasta las suscripciones a Netflix. Y además, tenía otra cosa, una copia de seguridad del antiguo móvil de Laura. Un backup que había hecho meses antes, cuando se le estropeó el suyo. Ella me pidió que lo guardara por si acaso. Y bendito por si acaso. En ese móvil encontré audios. Conversaciones con su madre donde hablaban de cómo Raúl sería más rentable a largo plazo. Fotos de cheques firmados por mí que ella escaneaba sin que yo supiera. Y sobre todo, capturas de pantalla que demostraban que me engañaba con Raúl incluso antes de casarnos. Con eso me fui a mi abogada. Cuando vio todo el material, solo dijo: «Vamos a destrozarla». Pero con una sonrisa legal. Y así empezó la Guerra Fría. Primero presentamos una contrademanda por fraude matrimonial, adjuntando las pruebas de la doble relación. Luego, solicitamos una auditoría financiera de los últimos 3 años, donde mi abogada demostró que Laura había hecho múltiples transferencias ocultas desde cuentas compartidas. Y por si fuera poco, denunciamos a Raúl por apropiación indebida, ya que se descubrió que vendió mi antiguo portátil en Wallapop, sin decirme nada. ¡Boom! El primer golpe lo dimos nosotros. Pero no fue el único. Llamé personalmente a su jefe, porque sí, aún usaba su antiguo trabajo como enfermera en una clínica privada, y le mostré las pruebas de cómo usaba horarios laborales para verse con Raúl. Fue despedida fulminantemente por conducta inapropiada y uso fraudulento de recursos médicos. ¿Y Raúl? Se quedó sin beca de máster. Porque resulta que yo le firmaba la carta de recomendación cada año, y sin ella, su matrícula fue cancelada por falsedad documental. Y como guinda del pastel, publiqué, sin romper ninguna ley de privacidad, un hilo en Reddit con toda la historia, incluyendo pruebas, censuradas, capturas y documentos públicos. El hilo explotó. Se viralizó. Y en cuestión de días, Laura y Raúl eran tendencia en Twitter como los hermanos más asquerosos de España. Recibieron odio de todos los colores. Se les vino el mundo encima. Pero no lo sabían todo. Porque aún me quedaba una carta bajo la manga. Y era algo que destruiría no solo su relación, sino la familia entera.
Mientras la demanda avanzaba y ellos empezaban a perder todo, trabajo, estudios, reputación, yo aún tenía un as bajo la manga. Algo que encontré casi por accidente, mientras revisaba una carpeta vieja de documentos médicos. Un análisis de sangre de Laura, fechado 5 meses antes de la boda. Lo curioso es que ese análisis no era suyo. Era de un menor. Un niño. El resultado estaba guardado en una carpeta llamada Seguros y claramente se había olvidado de borrarlo. Revisando con más detalle, descubrí que era de una prueba de paternidad. Y al compararlo con los datos genéticos que figuraban ahí, me quedé helado. Raúl era padre. Y Laura había sido la madre de alquiler de su hijo. ¿Pero cómo? Empecé a tirar del hilo, y llamé a una amiga suya, una que aún me respetaba. Y entre lágrimas, me lo confesó todo. Iván, lo hicieron en secreto. La familia lo sabía. Era todo un plan. Raúl tuvo un hijo con una chica que no quería quedarse con él. Laura se ofreció para acogerlo legalmente mientras encontraban una forma de registrarlo. Pero nunca te lo dijeron, porque usaron tu nombre como responsable subsidiario en los documentos. Legalmente, eras el padre suplente si algo pasaba. Sí. Legalmente, yo era el tutor de un hijo que nunca fue mío, fruto de una relación oculta entre ellos, y que habían intentado ocultar mientras tramaban su futuro juntos. Ahí se me fue la cabeza. No solo me usaron como esposo, como excusa, como cajero automático. Me pusieron de padre suplente de su propio hijo sin decirme nada. Con esta información, mi abogada redactó una última denuncia, suplantación de identidad y falsedad documental en registros civiles. Era muy seria. Podían caerle varios años a ambos. Y ahí, amigos, se rompió todo. Su familia se dividió en dos. La madre, al ver que todo podía acabar en cárcel, fue a declarar, en mi favor. Admitió que ella lo sabía, pero que no pensó que fuera para tanto. Esa declaración fue suficiente para que el juez anulase cualquier posibilidad de Laura de quedarse con absolutamente nada. El divorcio fue exprés. Ella se quedó sin casa, sin dinero, sin empleo. Raúl huyó a casa de unos amigos en Granada. Al poco tiempo, la custodia del niño se volvió un drama, el padre biológico no podía demostrar estabilidad, y Laura renunció públicamente a todo para no ir a prisión. ¿Y yo? Me fui de vacaciones. Literalmente. 2 meses después de la sentencia, viajé a Japón con mi mejor amigo. Comí ramen hasta explotar, dormí en ryokan de lujo, y me di el gustazo de comprarme un coche nuevo con lo que habría sido la mitad de mi empresa. Pero eso no es todo. 6 meses después, monté una nueva startup, con 2 socios de verdad, y en menos de un año conseguimos una ronda de financiación que nos puso en boca de todos. Salí en una entrevista en una revista Tech. ¿Y sabes quién la compartió con fueguitos? Laura. Desde una cuenta secundaria, como si nada hubiera pasado. Bloqueada. Como ella me hizo a mí. Círculo cerrado. Moraleja, nunca subestimes a un hombre callado. Puede que esté en silencio, pero está recopilando pruebas. Y yo, Iván, ya no soy el pringado de nadie. Hoy se cumple exactamente un año desde que firmé el divorcio. Un año desde que esa historia surrealista, de traición, mentiras, un falso matrimonio, y un bebé escondido, estalló y arrasó con todo a su paso. A veces me despierto y me cuesta creer que aquello me pasó a mí. Que la mujer que amaba terminó huyendo con su propio hermano para intentar quitarme todo. Que me vi al borde del abismo. Pero aquí estoy, más vivo que nunca. ¿Y cómo va todo ahora? Mi nueva empresa, una plataforma de automatización de procesos para pymes, está facturando más de lo que jamás imaginé. El equipo que he montado es pequeño, pero leal. He aprendido a rodearme solo de gente que juega limpio. He empezado a salir con alguien. Se llama Clara. La conocí en una charla sobre liderazgo emocional. No es perfecta, nadie lo es, pero es honesta. Transparente. Y lo más importante, nunca me hace sentir que tengo que ganarme su amor. Me lo da, sin condiciones. Hace poco, vendí el piso donde viví con Laura. Quería cerrar el capítulo. Lo curioso es que lo compró una pareja joven, súper enamorada.
Les deseé suerte, de corazón. Porque yo ya no guardo odio. Solo aprendizaje. ¿Y ellos? Laura trabaja ahora como camarera en un bar de copas en Murcia. Se mudó con una amiga, porque nadie más quiso compartir piso con ella después del escándalo. La han vetado de varias clínicas privadas. En su entorno ya no queda casi nadie. Raúl sigue peleando por visitas con el niño, pero los servicios sociales le exigieron estabilidad laboral y vivienda fija, y aún no tiene ni una cosa ni la otra. Se ha convertido en una sombra de lo que era, arrogante, sí, pero sin rumbo. Su familia ya no es una familia. Los padres se han separado. La madre se distanció de todos tras el juicio. Y el apellido que tanto les importaba ahora es sinónimo de vergüenza en su ciudad. Y yo, Iván, sigo adelante. Más sabio. Más fuerte. Porque cuando tocas fondo y sobrevives, no vuelves a ser el mismo. Vuelves con armadura. Y si estás leyendo esto, y alguna vez alguien te ha traicionado, recuerda. A veces perder a alguien es exactamente lo que necesitabas para encontrarte a ti mismo. Gracias por quedarte hasta el final.